Uno, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Les saludamos desde Casa Evo Centro Cultural. Estamos aquí en una entrevista con Andrés Cadena, el escritor Andrés Cadena, que nos va a ayudar ahora con unas dudas con respecto a Revista Rocinante y su trabajo como editor de ella, ¿no? Recordemos que Revista Rocinante es una publicación de la campaña de lectura Eugenio Espejo a la que ustedes pueden acceder de una manera muy sencilla. A través de su factura de luz eléctrica, realizan una suscripción a través de nuestra web en campañadelectura.com, se les adiciona $1.50 a su consumo de energía y ustedes mensualmente van a tener acceso a Revista Rocinante y a un libro editado mensualmente igual, ¿no? Entonces, con este preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a Andrés. Andrés, aparte, acaba de ganar un premio literario. Después vamos a ver si nos alcanza un poquito de tiempo para conversar esto. Y quisiera que ahora, en cambio, nos centremos en la revista. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. José, buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar un poco de la revista, de lo que hacemos en la campaña de lectura por este lado, de las varias iniciativas que tiene la campaña para satisfacer, ¿no es cierto?, al público lector que hay en el país, en la ciudad. Entonces, gracias por el espacio y dale, conversemos. Ya. Yo, lo primero que se me viene a la mente, me gustaría saber, ya estamos ya casi por el número 146 de Rocinante. Es decir, es una revista que ya ha tenido una trayectoria y aparte de ti, hemos habido otros editores en la revista, ¿no? Pero es una revista que ha tenido un montón de tiempo y tú estuviste en los orígenes de esta revista. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito cómo fue la génesis, de dónde salió la idea de esta revista, por qué campaña de lectura tuvo esta iniciativa. Ujú. Bueno, quizás la iniciativa principal la podría contar mejor Iván Ewes, que es el director de la campaña. Yo te voy a contar un poco mi versión. Yo estuve, como bien dices, en el inicio del proyecto de la revista, que Iván ya había venido ideándola un poco, y para eso se juntó con Diego Cornejo Menacho, que él antes era el director del periódico, del extinto periódico Diario Hoy, ¿no es cierto?, que de la capital. Y entonces juntos estaban pensando la revista y ahí yo ayudé asistiendo un poco en general y aprendiendo porque ya había trabajado en el Hoy antes, y ahí había conocido a Diego y entonces él me pidió ayuda y entonces mientras ellos conceptualizaban y hacían todo lo que hay que empezar para la revista, es concebir, ¿no es cierto?, definir un formato, definir el tipo de contenido, la línea editorial que se dice. Eh, Había que realizar muchas cosas, aterrizar todas las ideas, no contactarse con unos, con otros, con fotógrafos, con diseñadores, con articulistas, con imprentas. La idea principal, me parece que la que nos guiaba a todos, era contribuir, ¿no es cierto?, al medio de lectores ecuatorianos con un espacio que sea fresco, que sea ligero, eh, con informaciones respectivas al medio, ¿no es cierto?, relativas a la literatura. Pero estas informaciones no tenían que ser ni especializadas, ni académicas, ni solo para entendidos, sino para un público que esté construyendo su cultura literaria general, ¿no es cierto?, su biblioteca de la casa, para estudiantes, ¿no es cierto?, para amas de casa, para personas con otras profesiones alejadas de literatura, pero que se acercaban a ella con el gusto, con lo que es lo que debe ser infaltable en la lectura, que es el gusto, el placer, la curiosidad, ¿no es cierto?, el querer saber más. Entonces pensó en un formato parecido al de la revista Selecciones, que es una revista transnacional que tiene, ¿no es cierto?, décadas de vida, eh, que se basa, sí, muy brevemente, en reunir o como su nombre indica, seleccionar o contenidos, ¿no es cierto?, textos, ideas, ¿no es cierto?, perspectivas que han circulado, que están en otros medios, en otras publicaciones, en otros libros, en otras entrevistas, ¿no es cierto?, a veces de medios audiovisuales, televisión, así, y, ¿no es cierto?, juntar todo este tipo de selecciones valiosas que sirven para dar un panorama como general a un lector, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quisimos hacer. El primer eslogan de la revista Rocinante era
la revista Bonsai de los lectores, me parece. Sí, sí, Eh, en donde claro, en donde se pensó siempre ir seleccionando también de partes de publicaciones, de testimonios de autores, de entrevistas, es decir, toda una variedad de géneros de textos periodísticos alrededor del mundo de la literatura. Y como bien dices, yo estuve al principio, esto fue en el 2008, ¿no es cierto? Yo estuve como en los primeros 50 números, es decir, un poco más de 4 años, 4 años por ahí, y después salí de la campaña, tenía unos proyectos personales que me tomaron algunos años, y de ahí hubo otros editores que también respeto mucho y valoré mucho. Yo seguía la revista luego como lector, y hace otra vez, más o menos 4 años, eh, volví a colaborar con la campaña, eh, y, y yo creo que, bueno, en esa época estamos tratando siempre este recambio de personas que trabajan, que coordinan y editan la revista. Me parece que siempre lo ha tratado de ver Iván como un remozamiento, ¿no es cierto?, de la perspectiva, un cambio un poco de aires, para que la revista vaya teniendo una vida, ¿no es cierto?, una transformación en el tiempo, una modificación, sea sensible a la coyuntura, a lo que quieren y necesitan este medio amplio de lectores, ¿no es cierto? Y en eso estamos, en la tarea como mes a mes de tratar de ir modificando, ir creciendo, ir cambiando, ir conectándonos siempre con las personas que nos leen. yo entiendo que Rocinante a través de las ideas que tú me has dado, se ha configurado casi como un periódico literario, ¿no? Uno, tal vez, no sé si el único que circula dentro de la ciudad de Quito, en donde se reúnen las novedades editoriales, los libros que van saliendo, los autores que van dándonos sus nuevas obras, y básicamente eso, ¿no? Para que una persona común, por así decirlo, que no tenga un conocimiento especializado, pueda acercarse a los libros. Ujú. Claro, tiene una Y periodicidad diaria, ¿no? Pero tiene más o menos esa también como esa perspectiva de ser un periódico literario. tiene una perspectiva múltiple, como lo has anotado, José, en el sentido en que nosotros siempre pensamos que nuestros lectores son, y por eso los tratamos como en plural, ¿no es cierto? Los y las lectores y lectoras, más que pensar en el público, que hay uno a veces tal vez como que achata las características y las diversidades. Nosotros preferimos pensar en una gama muy amplia, ¿no es cierto?, de nuestros lectores que tienen diferentes relaciones con lo literario, con los libros, con la lectura, diferentes tiempos y disposiciones de lectura, diferentes experiencias, ¿no es cierto?, y acervo cultural, ¿no es cierto? Entonces tenemos diferentes, en concordancia con esta variedad, diferentes tipos de contenidos, ¿no es cierto?, que buscan interesar a diferentes lectores en la misma revista, lo cual es un poco un reto. Pero entonces, por ejemplo, para gente que está iniciándose en la lectura o ha tenido un acercamiento no programado, no programático, ¿no es cierto?, un poco desordenado. Es mi mismo caso, yo también siempre mi formación fue de un lector muy desordenado, no tenía muy claro cómo eran los tiempos históricos, ni los hitos, ni los clásicos. Entonces, sabemos que esa parte de lectores, ese segmento, ¿no es cierto?, del medio de los lectores es súper amplio. Entonces, siempre solemos estar dando referencias de clásicos, muchos clásicos, a veces con la coyuntura del recuerdo de un fallecimiento, de un nacimiento, de un centenario. En el número de enero justamente vamos a hablar de Clarice Lispector y de Patricia Highsmith, que son dos autoras que estaban cumpliendo en estos meses 100 años o habrían cumplido 100 años de vida, las dos ya estaban fallecidas, pero con esa excusa, ¿no es cierto?, nosotros las revisitamos un poco y decimos, ya que son autoras con una obra ya clásica muy conocida para muchos, ¿no es cierto?, pero no para todos, se vuelven referencias obligatorias para alguien que esté construyendo, ¿no es cierto?, su andar, su bitácora de lector. Entonces, lanzamos esas referencias de autores clásicos, hacemos justo relecturas o páginas salvadas. Ahorita también vamos a tener justo unos cuentos y unos textos sobre Robert Musil, que es uno de los padres de la novela
en lengua alemana del siglo XX, ¿no es cierto?, junto con Kafka y así, sin los cuales no se entendería un poco la novela. Entonces es un hito básico histórico, y muchos no lo conocen, no lo conocemos, lo conocemos hace muy poco. Entonces hay ese material como de clásicos. Luego también está una revisita, unas reflexiones o unas relecturas a obras y autores que de repente ya están en el imaginario, como Vargas Llosa, no sé, Mishima, no sé, muchos autores, pero siempre tratando de que las miradas y las perspectivas para abordar sus obras sean novedosas o nos digan algo nuevo. Entonces, para la gente que tiene ya un poco más de referencias o ya ha ido más allá en sus lecturas, hay estas invitaciones para repensar, para una excusa para volver a estas obras que siempre son, y por eso es la magia de la literatura, ¿no es cierto? Siempre son susceptibles de volver a leerse y volver a reinterpretarse. Luego, más de periódico que tú mencionas, es un poco estar al tanto de las novedades en publicaciones literarias de nuestro medio, del Ecuador, de la región, en nuestro idioma sobre todo. Esto también para la gente, ya incluso hay muchos lectores, ya profesores universitarios, así que quieren enterarse de las novedades del último libro de tal autor o autora, que por cierto ahorita hay mucha oferta, muchos escritores de diferentes géneros, ¿no es cierto? Entonces siempre se tiene algo de poesía, narrativa, ensayo, a veces incluso teatro se tiene, ¿no es cierto? Se está publicando el trabajo de las editoriales pequeñas o llamadas independientes, es muy acogido y muy visibilizado en nuestras páginas. Entonces tenemos una sección nutrida de comentarios y reseñas sobre las novedades, y eso la gente que incluso ya está más, entre comillas, especializada o más del medio, otros autores, otros editores, están también un poco atentos a ver qué ha salido un poco. Entonces recogemos eso sin ser un ámbito de crítica literaria que igual solo les diga algo a los entendidos, a los estudiosos. Queremos simplemente dar cuenta de qué se ha estado publicando, ¿cómo se llama? Últimamente, digamos, que se puede recomendar, que está en el mapa ahí para los lectores que quieren estar al tanto con la novedad. Y también, por último, siempre nos gusta tener algo en la revista de palabras de los protagonistas, ¿no es cierto? De la palabra viva o más vívida, si quieren, más conversacional. Y entonces tratamos de tener siempre alguna entrevista, ¿no es cierto? El año pasado nos dedicamos, o sea, entre el año pasado y eh, nos dedicamos a hacer una serie de entrevistas a autores de la generación de nacidos entre el 70 y el 80, que ya tienen una obra interesante, es decir, varios libros publicados, y les hicimos entrevistas exclusivas directamente, ¿no es cierto? Autores como Mónica Ojeda, ¿no es cierto? Como Santiago Vizcaíno, Daniel Alcíbar, Gabriela Ponce, Jorge Izquierdo, Salvador Izquierdo. ¿No es cierto? Un montón, hicimos como unas 10 12 entrevistas, para que también, ¿no es cierto?, los lectores de toda experiencia, condición, ¿no es cierto?, edad e intereses, tengan un panorama y oigan las voces de los protagonistas de nuestro medio literario, que es bastante activo. Entonces, disculpa que me haya extendido, pero era un poco para topar toda la diversidad de textos que nosotros siempre procuramos tener para satisfacer o interesar a diferentes necesidades y curiosidades de nuestros lectores. Entonces yo sé que la mayoría de lectores de Rocinante va por unas secciones específicas, ¿no es cierto? No todos se leen toda la revista de corrido, y esa es también como la dinámica de las revistas. No es necesario leértela siempre toda de la primera a la última página, sino visitarla porque tiene algo que siempre te llama la atención, que siempre te aporta, que siempre te da una información o un enfoque diferente, y luego guardarla como biblioteca, ¿no es cierto? Para en algún otro momento que se ofrezca, que se interese, que cuando se alineen las cosas, ¿no es cierto?, en tu recorrido del lector, en el recorrido lector de cada uno, poder ojear otra vez, ver temas que no habíamos leído y que estén ahí al alcance. Entonces, nuestra misión es construir esa biblioteca de referencias amplia. Bueno, me parece muy interesante esto, Rocinante.
vista desde un montón de enfoques, ¿no? No solo como un periódico donde nos podemos enterar de las cosas que la gente va haciendo, de cómo el medio está trabajando en estos días y en todo el tiempo en general que Rocinante ha estado vigente, sino también como quiero sentirme un acompañante en la lectura, quiero sentirle incluso también una manera, un sugeridor de lecturas, un guía. Rocinante ha funcionado así para un montón de gente dentro de la ciudad. Eh, hay unas cosas que quisiera preguntarte, Andrés, con respecto, ya nos has dejado muy claro todas las partes que Rocinante tiene por dentro y una vez más les invitamos a la lectura de Rocinante. Funciona como una bitácora, es decir, los primeros números de Rocinante nos van a dar un panorama de la situación cultural, literaria del país en el 2008 cuando empezamos y ahora nosotros estamos en el número 146 de diciembre del 2020, es decir, que no solo ha cumplido esta función de acompañar a la lectura, en algunos casos de guiar la lectura, sino también de ser como un testigo del tiempo en que nosotros hemos estado participando en este trabajo literario, ¿no? En este forjamiento de la cultura. ¿Cómo le ves tú a Rocinante desde ese sentido en eso, de bitácora de la vida cultural del país, de línea del tiempo, del pensamiento en cierta manera? Sí, como tú bien dices, ¿no es cierto? Ya tener 146 números a uno mensual significa más de 12 años de vida, entonces es un medio, eh, digamos, de los nuevos, de los más consolidados, de los más presentes, y debido a que su tiraje también es alto, entonces sí ha marcado, sí tiene una presencia ahí. Todo el mundo ha escuchado algún momento hablar de la revista, incluso ha aparecido en algún momento, ¿no es cierto?, algún tema muy cercano a ellos. Y claro, ahora que me invitas a hacer memoria, yo pienso justo en ese 2009, así, cuando yo estaba empezando, digamos, y era más bien asistía y hacía las partes más prácticas de la reportería y así, que había que hacer, sin que sea una revista esencialmente periodística, como decimos, sino que dé informaciones y referencias del mundo literario, pero había que hacer a veces entrevistas, cubrir algún evento, digamos, para ver qué se dijo y luego hacer una pequeña nota tipo reportaje, así. Claro, al principio me tocó hacer y hicimos también una serie de los autores más bien que ya publicaron su obra en el 70 y en el 80. Entonces, me acuerdo de entrevistas, qué sé yo, a Francisco Praño Arandi, a Jorge Velasco Mackenzie, a Raúl Vallejo, y a muchos otros, ¿no es cierto?, de esa generación. Para mí también era un descubrimiento, los conocía recién personalmente, y a través de la relectura de sus obras para preparar las entrevistas y los encuentros, eh, dimos un material, una serie de materiales un poco sobre esa generación que estaba más que consolidada, pero que para nuestros lectores muchas veces podía ser no tan conocido al ser siempre el medio ecuatoriano de libros ecuatorianos un poco relegar a veces a los autores nacionales. Entonces fue un trabajo un poco de radiografiar ese momento en esa generación, en lo que se podía. Evidentemente siempre tuvimos limitaciones de no poder viajar a otros lados a hacer las entrevistas. Pero abordamos esa época, me acuerdo, y ahora de lo que te comentaba, más bien de la gente que ha publicado en el siglo XXI, en la segunda década de este siglo, es decir, 30 años después, o que nacían cuando esta otra generación estaba publicando sus obras más conocidas. Todo eso te permite, ¿no es cierto? Simboliza un poco este espacio o este recorrido del que tú mencionas, que da cuenta la revista, es decir, siempre se está adaptando a los tiempos y contribuyendo al dinamismo de ese sector, ¿no es cierto? Como te decía, hay muchos autores y autoras, hay muchas editoriales nuevas, otro tipo de iniciativas que están todo el tiempo surgiendo, cual es súper interesante y es bueno para todos. Y la revista ha tratado de darles un espacio eh, para hacerse eco, para que esas referencias también lleguen al amplio público de los suscriptores, ¿no es cierto? Entonces hemos ido eh, modificándonos, transformándonos, ¿no es cierto?
conforme los tiempos y hemos dado, por suerte, ¿no es cierto?, espacio a autores jóvenes cuando empezaban con sus primeras publicaciones y que luego de repente ya tienen un gran éxito, o recogido también cuando han ganado premios importantes autores nuestros fuera del país, ¿no es cierto?, como Juan José Rodinaz o Ernesto Carrió, la misma Mónica Ojeda. ¿Cierto? Entonces, sí siento que se ha hecho un seguimiento, hemos estado o hemos tratado de estar cercanos a la coyuntura y al momento, ¿no es cierto? Entonces, lo que los lectores y las lectoras ven en otras noticias, ven en redes sociales, en Twitter, ¿no es cierto? En Facebook, no, es de alguna manera un tiempo en el que nosotros también estamos conectados, sin lanzarnos completamente a las redes, pero estamos alimentándonos de eso y hemos tratado siempre de estar como atentos a los nuevos aparecimientos, a las nuevas obras, libros, ¿no es cierto?, para dar como referencia y autores, ¿no es cierto? Entonces, así como esta generación nueva ha tomado su tiempo de ir madurando y han tenido ciertas publicaciones en los últimos, qué sé yo, 10 años. Asimismo, nosotros hemos ido también dando cuenta un poco de ese camino que van teniendo las letras ecuatorianas, que valga el espacio, digamos, la oportunidad para mencionar que a mí me tienen como muy interesado, muy optimista, porque yo creo que se está escribiendo súper bien, se ha escrito ya desde hace mucho tiempo, pero ahora se nota, digamos, una producción súper interesante por lo variada, por lo heterogénea, por lo auténtica, ¿no es cierto?, por lo actual en muchos autores y muchas autoras actuales, ¿no es cierto? Entonces, ser parte un poco de ese medio también es emocionante, digamos, y es esperanzador porque siempre hay contenidos que nos interesan en lo personal, a los que hacemos la revista, a los que colaboran, a los que editan, ¿no es cierto? Y a nuestros lectores que están buscando esas referencias y tratamos de satisfacer esa necesidad, ¿no es cierto?, de estar al día. Eh, Ahora, en los primeros números de Rocinante, la gente me ha preguntado bastante. Habían unos espacios interactivos de como una trivia que hacía, la trivia le hacía la revista al lector. Y uno de los pasatiempos favoritos de los lectores de Rocinante, y en realidad, así como tú mencionabas antes, por donde empezaba más bien la lectura de la revista, era este espacio de trivia. ¿Será que la revista todavía tiene planeado o que regrese este espacio para que los lectores puedan también interactuar de esa manera con la revista? Claro, siempre estamos como abiertos a seguir pensando y repensándonos y repensando la relación que la revista establezca con sus lectores y lectoras. A lo largo del tiempo, digamos, no ha habido como una razón por la que han dejado de aparecer ciertas secciones y otras sí, y se han aumentado o se ha dado más espacio a tales o cuales textos. Sino también ha sido el momento, como tú decías, de los diferentes editores, de los diferentes momentos que han tratado de recoger el sentir, es decir, ya yo creo que ahorita lo que necesita la revista es este cambio de aire o esta modificación. Entonces, sí, siempre estamos abiertos. Yo creo que hemos conversado últimamente unas ideas, ¿no es cierto?, para hacer unas páginas de textos más breves y puntuales como... que sean como estas pequeñas entradas, estas endijas más anecdóticas, ¿no es cierto?, al mundo de los autores de los libros. Y algo así estábamos pensando, todavía tenemos que terminar de darle forma a la idea, pero va en el sentido un poco como de estas trivias que tú mencionas, que es verdad que se hacían al inicio, y que tal vez sí podríamos retomarlas. Es una buena idea y como siempre estamos abiertos a estar pensando en qué podemos hacer. Otra de las dudas que me han manifestado los lectores es cuál es el proceso, cuál es la vía en que, por ejemplo, yo leo la revista y hay algún libro que ha sido estudiado, que ha sido citado, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿Cómo se hace con los autores nacionales? ¿Cómo se hace con los autores extranjeros? Nosotros sabemos que Librería Rocinante está ligada con Revista Rocinante y que Ujú. muchos de los textos que están reseñados en revistas se pueden ordenar o bien a través de la página web de librería o, o, en, por aquí de manera
puede el lector acercarse a los libros que están reseñados aquí? Ujú. Es una de los principios fundamentales para hablar de un libro, sobre todo de los nuevos libros o de los libros publicados fuera del país, es tomar en cuenta siempre que sean libros que existan en el mercado nacional. Entonces nosotros siempre antes al escoger los temas así, nos cuidan, porque como tú mencionas, nosotros damos referencias de lectura. La idea es que quien tome la revista, cuando la cierre, salga con la idea de ir a buscar un libro tal o un autor tal, ¿no es cierto? Ese sería como el éxito ya de la revista, que ser un puente para llegar a la literatura. Sabemos que la revista no es en sí literatura, aunque pocas páginas recogen a veces cuentos y poemas, pero la idea es que los lectores lleguen a las obras. Entonces, en esa línea de pensamiento, en ese propósito, siempre tratamos de hablar de textos y autores que se encuentran en el medio. Con los autores clásicos, y eso es con respecto a las novedades y así, con los autores clásicos y a los colaboradores, perdón, que tenemos, que son cercanos a la campaña, a la revista, que tienen un ánimo siempre de contribuir de una manera, eso, comunitaria, colaborativa, ¿no es cierto? Solo por el interés de dar sus referencias, otras referencias de lectura, de novedades. Siempre les pedimos que sean libros que, si son muy recientes, que ya hayan llegado al menos al país. En el caso de los clásicos, de cuando hablábamos justo, como te digo, de Clarice Lispector, ¿no es cierto? O Patricia Highsmith, así, o el mismo Robert Musil, eh, a veces no es tan fácil porque no se puede saber por las páginas web, por las librerías de libros nuevos, las grandes cadenas, y etcétera, si es que ya están los libros aquí. Pero al ser, como repito, ¿no es cierto?, referencias clásicas, ya se podrán seguramente encontrar en librerías de medio uso, ¿no es cierto? En librerías de viejo, en librerías que no tienen página web, ¿no es cierto? Obras clásicas, no sé, pienso en Raymond Chandler, en Dos Pasos, en Eugenio Montale, que son autores de los que hablamos en números pasados. No es que hay una nueva edición, ¿no es cierto? Pero Eugenio Montale, premio Nobel, ¿no es cierto? Entonces, esas referencias sabemos que pueden quedar ahí, y que todo lector y toda lectora tiene una lista de curiosidades pendientes, de libros y autores por conseguir, y entonces esperamos que se queden un poco con eso. Y luego en cualquier tipo de feria, en diferentes librerías, o cuando haya unas reediciones de todas estas obras ya clásicas, eh, seguramente van a encontrarlas, ¿no es cierto? Entonces, no, sabemos que es importante que topar obras, ¿no es cierto?, y autores que están continuamente reeditándose, o vuelven a circular, o en libros de viejo, o en las colecciones justo de los clásicos, de los premios Nobel, de los del siglo XX, de las novelas cortas, y aparecerán en algún momento, ¿no es cierto? En eso también la revista, y como tú dices, como tú bien mencionas, está conectada al sistema, digamos, que es la campaña de lectura, las diferentes propuestas. Una de la librería Rocinante, ¿no es cierto? Que tiene un fondo muy interesante, con precios súper buenos, de editoriales extranjeras, y también tiene las novedades nacionales. Entonces, esa es también una buena fuente de donde nuestros lectores podrían encontrar muchos de los libros de los que conversamos, ¿no es cierto? Y se puede chequear en la página web fácilmente, si es que tenemos. Y la otra también son los libros que publica mensualmente, que es digamos, por donde empezó la campaña de lectura, los libros mensuales. Entonces, como valga el ejemplo del libro del mes de enero, que va a ser Tres Mujeres, escrito por Robert Musil, ¿no es cierto? Este Es un librazo. autor supercanónico. Ajá, exactamente, es este autor supercanónico importante del siglo XX, que sería clásico, y se lo podrá encontrar en librerías de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero sí, ante la falta de repente una edición nueva o muy reciente de sus obras, se ha escogido, ¿no es cierto?, este libro de narrativa breve, que está como este tríptico, que está compuesto por 3 relatos de mujeres sobre personajes femeninos, ¿cierto? Y el libro será ese. Entonces, será un clásico,
que además recibirán los suscriptores de la revista, y en la misma revista, ¿cierto?, encontrarán otros materiales, otros cuentos, otras aproximaciones a esa publicación. Entonces, darle otra dimensión también, un servicio complementario para los suscriptores que están formando su biblioteca y que también puedan tener un poco de material sobre no solo la literatura, sino también algo más periodístico, más analítico, ¿no es cierto?, que complemente esa biblioteca. Entonces, la idea es que también, así como la revista nos arrojaría a un libro, a una referencia, también a veces de un libro que guardamos, que tenemos en nuestra biblioteca, tenga un correlato, ¿no es cierto?, un comentario, una valorización interesante, cierto, breve, puntual, fácil, digamos, simple, en la revista, ¿no es cierto? Entonces, un poco en ese medio siempre nos estamos moviendo, y como te digo, es súper importante para nosotros que los lectores puedan encontrar luego los libros y los autores de los que hablamos. Entonces, una vez más, el recordatorio, ¿no? Invitarles a leer Revista Rocinante. Ahora también como, no siempre es, como dice Andrés, sencillo encontrar todos los libros todo el tiempo, especialmente cuando se preparan ediciones mensuales de Rocinante, ¿no? Entonces, sí, ha sucedido que gente ha buscado un libro y especialmente aquí en Librería Rocinante no lo tenemos a disposición. Pero me agrada la idea de Andrés de también verle a la revista como una invitación, como una puerta. O sea, no, para nosotros también darnos un poquito el tiempo de conectarnos de esa manera con los libros, no de ir a las librerías de viejo como nos invita Andrés, o a las propias librerías grandes y buscar entre los libros. Quizá, aparte del libro que nos haya sugerido Rocinante, podamos encontrar otra cosa que nos acompañe por ahí. Me agrada Ajá, también y la idea. perdón, un segundo solo. A veces también incluso a las bibliotecas de la casa, a las bibliotecas de los abuelos, de las familias, de otro familiar, de repente, ya claro, son libros que no están en el mercado ahí vendiéndose, no son ediciones nuevas, pero revisando podremos encontrar algún título, algún autor que nos suene de referencia, ¿no es cierto?, que tal vez leemos en algún artículo de la revista y ya tenemos, ¿no es cierto?, algún enganche, algo para relacionar y poder entrar a esa obra. Entonces sabemos que cuando hablamos como de clásicos así, son libros que están ahí al alcance, que todos los lectores queremos buscar, siempre estamos insatisfechos en el sentido de que siempre buscamos algo más, queremos un libro que no tenemos, no importa cuántos libros tengamos, si estamos empezando la biblioteca o ya tenemos unos títulos en nuestro hogar, ¿no es cierto? También siempre vamos a estar queriendo algo nuevo, algo diferente, y tener esas referencias sí nos va a permitir que nos enganchemos en cualquier momento. A veces también pueden ser en bibliotecas, hay bibliotecas públicas, municipales, que son muy buenas, ¿no es cierto? En las que si es que mismo no hay los libros en librerías o su precio es prohibitivo, que también suele pasar, eh, podamos acudir a bibliotecas si estamos en una institución, en un colegio, en una universidad, o bibliotecas públicas que tienen grandes fondos. Entonces, son referencias que seguramente ya en una biblioteca, sobre todo de los libros más clásicos, otra vez, se podrán encontrar. Entonces, la idea de los lectores es que si es que si es que siguen buscando, van a encontrar todas las referencias de las que solemos incluir referencias en la revista. Sí, me parece muy, muy interesante todas las perspectivas desde que nos has acercado a Revista Rocinante. Ahora, como ya para ir redondeando la entrevista y finalizando, otra de las preguntas frecuentes de los suscriptores es cómo pueden hacerte llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus aportes a veces, cualquier tipo de material, cómo pueden nuestros suscriptores hacértelos llegar a ti. Ajá, nosotros como te mencionaba, ¿no es cierto?, dentro de la gama la diversa de textos que tenemos, de contenidos, como para las novedades o comentarios de libros, tenemos un espacio, ¿no es cierto?, reducido. Entonces eso, y además tiene que pasar un poco por una revisión
nuestra, porque también hay tantos libros que se publican y no todos de repente vayan a contribuir, ¿no es cierto?, a la formación, digamos, literaria de nuestros lectores. Entonces tratamos de escoger, ¿no es cierto?, algunos títulos que pensamos que puedan ser importantes en esta construcción, ¿no es cierto?, de referencias de lectura. Entonces, los comentarios al libro sí responden a una planificación más bien interna, pero la invitación que sí siempre está, ¿no es cierto?, abierta es para aquellos y aquellas lectoras de las revistas, suscriptores que han estado escribiendo, que quieren escribir, que tienen un pedazos breves, ¿no es cierto?, de narrativa, de repente talleristas, pensamos que también somos parte, ¿no es cierto?, de un medio de lectores que van a conferencias o a talleres o toman alguna clase o forman parte de un club de libro. No todos, ¿no? También puede haber los lectores, ciertos solitarios, autodidactas y así, pero sabemos que hay toda una diversidad ahí y que algunos de ellos también querrán escribir, ¿no es cierto?, algo literario y nosotros sí pensamos abrir este buzón de cartas, ¿no es cierto?, envíos, sobre todo de creaciones literarias. Quisiéramos enfocarnos más que en más comentarios o críticas, porque el espacio de la revista, como mencionaba, no es el de una crítica como tal, ¿no es cierto?, ni académica, ni para estudiados. Y más bien queremos sí dar un espacio más bien a la creación literaria. Entonces, si es que tienen alguna pieza narrativa breve, podrían enviarla. Los mails están en la página de los créditos, tanto de Iván, que es el director, como el mío. Eh, Siempre pensando que deben ser piezas muy, muy breves, porque la revista es de pequeño formato y los textos también tienen que durar o tienen que entrar en unas pocas páginas. Entonces, de los textos que recibimos, nosotros también, ¿no es cierto?, leemos entre algunos lectores que conforman los colaboradores y vemos cuando valen la pena para que los conozca el resto de lectores. No es que se van a publicar todo lo que se reciba, porque como en todo medio, se tiene que seguir una línea, un contenido, ¿no es cierto?, una línea editorial y velamos por el resto, por la comunidad de lectores, ¿no es cierto? Porque lo que se publique ahí sea algo que les aporte, algo llamativo, algo que les diga, que les comunique algo, y entonces sí pasa por un filtro, entonces no podríamos publicar todas las colaboraciones que en ese sentido y en este marco nos lleguen, pero sí que estamos abiertos a revisarlas para escoger las que, justo las que merezcan, las que a nuestro criterio merezcan conocer el resto de lectores y que les vayan a llamar la atención. Entonces ahí están los mails para sus piezas literarias breves, sobre todo muy, muy breves, narrativas. ¿No? Como Andrés nos acaba de indicar, en la parte interior de Revista Rocinante están los correos de Iván Eves, el director de Rocinante, de Andrés Cadena, el editor, y un correo adicional de información general, le podríamos decir, de la revista. Entonces, para todos los lectores que nos están viendo, no se olviden, si ustedes necesitan lanzar cualquier duda, sugerencia o aporte, como nos dice Andrés, ahí están los correos dentro de Revista Rocinante, que todos van a ser revisados. Lo que sí también, como nos pide Andrés, es un poco de paciencia, porque es una gran cantidad de material y no siempre se puede incluir todo, ¿no? Entonces, dudas, comentarios, aportes para la revista, están todas las direcciones incluidas aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo, Andrés, te agradezco mucho por el tiempo que nos has brindado para hablarnos un poco sobre Rocinante, sobre, bien, en grandes, grandes rasgos. Entonces, yo sí quisiera que, por favor, si puedes lanzarnos una invitación para las personas que nos están viendo. Primero, pues, como ya les reitero una vez más, ¿no? Revista Rocinante la pueden encontrar junto con su suscripción de campaña de lectura Eugenio Espejo. La web la vamos a dejar en los comentarios. Pueden entrar a través de www.campañadelectura.com. Se suscriben y en su planilla va a sumar $1.50 si es el libro y la revista. Ya les vamos a comunicar en una próxima ocasión cómo son las otras publicaciones de campaña de lectura. Entonces,
Vamos, ahora sí. Andrés, invítanos a la lectura de Revista Rocinante. Ujú. Em, una última idea que siempre o la hemos conversado con Iván en este último año tan extraño y que ha estado marcado por las distancias, ¿no es cierto? Es quizás remarcar o volver sobre el carácter comunitario de la revista, que es una suma de voluntades y de generosidades, de amigos cercanos, de colegas, de compañeros del medio que nos suelen colaborar, ¿no es cierto?, con textos, con libros de las editoriales que nos envían sus libros, ¿no es cierto?, materiales para promocionar las publicaciones que tienen, sin mayor, ¿no es cierto?, ánimo de lucro, sino sumándose a este proyecto de enriquecer las bibliotecas de los lectores ecuatorianos, ¿no es cierto? De aportar también desde el gusto, hacer reseñas, ¿no es cierto? Hemos tenido colaboradores que son académicos, estudiosos, muchos autores y autoras, periodistas, cronistas, que han decidido algún momento por diferentes lapsos, ¿no es cierto?, temporales, colaborar con la revista simplemente por el gusto de llegar y poder contribuir en este universo de referencias que es el que estamos tratando de construir. En ese sentido, igual no tenemos un espacio, una redacción como se tienen o se piensa de un periódico, de una revista grande, sino es una suma de colaboraciones un poco distanciadas, pero muy unidas y eh, muy coincidentes, ¿no es cierto?, en este propósito de por un costo así mínimo frente a cualquier otra publicación, poder contribuir algo a los hogares más amplios, ¿no es cierto?, a las necesidades más amplias de los hogares ecuatorianos en lo que a su biblioteca, a su acervo cultural y literario se refiere, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta naturaleza marcadamente comunitaria de la revista colaborativa, el eslabón, no final, pero el eslabón tal vez más significativo es aquel que nos une con los lectores, ¿no es cierto? Y el que sea, ¿no es cierto?, una suscripción también masiva a través de un servicio básico, me parece que dice mucho también acerca de que la cultura y la literatura también son básicos a su manera, tal vez no prácticos o no fisiológicos, pero también son bienes que están ahí, que nos hacen una cultura y que nos conforman un medio y que nos identifican y nos acercan con el resto. Entonces, nosotros siempre dependemos, aunque en la edición, en la hechura, ¿no es cierto?, de la revista está conformado o relacionado, ¿no es cierto?, por el mecanismo de la colaboración. La mayor colaboración sería que los lectores tomen la revista y, como les digo, ojeen, empiecen por cualquier lado, vayan a buscar unos contenidos puntuales y luego revisen otros, la guarden ahí, la recomienden, la pasen a alguien, ¿no es cierto? La pasen a sus vecinos o a sus estudiantes. Hay muchos profesores que son suscriptores de la revista y que sacan de ahí materiales para clases, para charlas, para conversaciones. Entonces, toda esa creatividad también por parte de los lectores, los usos que le sepan dar, para nosotros esa es la mayor satisfacción, saber que la revista tiene una vida fuera después de todo lo que el esfuerzo y el cariño con el que la hacemos se transforman luego en materia prima para otra creatividad, y por eso no decía el eslabón final, porque ahí no se acaba la revista, sino ahí empieza realmente a germinar la vida que está entrañada en cada referencia un poco, cuando los lectores, cuando ustedes, amigos y amigas, la hacen suya eh, y juegan con él, ¿no es cierto? La hacen parte de su dinámica, a veces la guardan para un futuro, pero igual ese futuro también es una caja de posibilidades abierta, ¿no es cierto? O por lo menos latente. Entonces, para nosotros, o a nosotros también nos gusta pensar que este ánimo colaborativo incluye también a los lectores, que son parte fundamental de la campaña de lectura, y nuestro ideal sería que todos los proyectos, los diferentes proyectos de la campaña, como la librería, los libros mensuales, las diferentes revistas que tiene, la Casa Ewes, que por el momento está
está restringida por las circunstancias, pero que todos estos diferentes, y muchos otros, ¿no es cierto? Los talleres que está ofreciendo y así, se conviertan, ¿no es cierto?, en todo un universo de posibilidades interrelacionadas y que de la participación de la gente y la apertura que tenga, siempre se van a generar nuevas sorpresas, nuevas cosas que nosotros no podemos imaginar o avisorar, pero ahí ese sería el éxito, que tenga vida más allá, que todas estas herramientas y estos insumos se conviertan o enriquezcan los proyectos y las sensibilidades y el día a día, ¿no es cierto?, de cada una y cada uno de los lectores. Muchas gracias, Andrés. Y ahora también me hiciste acuerdo, si ustedes, como saben, es una revista participativa, ¿tienen algún libro que desean que se tome en cuenta para reseñas? A través de Librería Rocinante recibimos cualquier tipo de texto para que el comité editorial lo pueda revisar y, dado el caso, como ya acaban de escuchar, se reseña en la revista. Bueno, yo creo que con eso podemos dar finalizada la entrevista. Andrés, te agradezco mucho, mucho por tu tiempo. Entonces queda sentada la invitación a los amigos que nos están viendo. Revista Rocinante y campaña de lectura a través de un precio súper, súper módico y que no lo van a sentir nada, nada al fin de mes, y van a tener su libro y su revista, ¿no? Andrés ya nos dio la información del próximo libro, entonces esperen los productos de campaña de lectura que van a servirles no solo como dice Andrés, en el sentido del libro propiamente dicho, sino también como una guía, un acompañante en su camino de lectura. Eh, con eso me despido. Andrés, te dejo la palabra también. Gracias, José. Muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto siempre poder conversar y saber que estamos conectándonos, pese a las distancias, y he sentido una cercanía con los lectores y las lectoras, ahora que me he puesto a hablar tanto de la revista, y creo que eso marca digamos, el éxito del proyecto, que siempre estamos pensando en la gente que lee, ¿no es cierto? Entonces yo les saludo también de corazón, aunque no nos veamos, estamos, como digo, permanentemente conectados. Les saludo y les agradezco a todos los lectores y a las lectoras, y espero sigamos muy cerca a través de las páginas, de la palabra y de los sentimientos. Gracias, Andrés. Saludos. Bye. Chao.